compartiendo nuestras experiencias y, bueno, esta información a todos ustedes, a tantos países, a tantos colegas que, bueno, desafortunadamente, bueno, no conozco a muchos de ustedes, pero bueno, algún día, Dios mediante, podemos ya vernos frente a frente. Quiero presentarles el Sergio, equipo que va a estar. César, Sí. pone a grabar. Ajá. Gracias. Listo. Quiero, bueno, agradecerles por su puntualidad a todos ustedes. Ahora vamos a dar inicio con lo que es el módulo 6. En el módulo 6 estamos a cargo 3 jueces, su servidor y 2 compañeros míos, José del Torno, de Argentina. Adelante, José, si gustas. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias de que estén acá y bueno, estamos para ayudarlos en todo lo que sea necesario. Gracias, José. Y Natalia Londoño, que es de Colombia, y la cual va a iniciar con este módulo. Nati. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Espero que sea bastante agradable esta sesión para todos. Perfecto, gracias, Natalia. Bueno, recordarles a todos los participantes que es importante, bueno, mantener el micrófono apagado, que todas las preguntas, así como veíamos en la diapositiva anterior, si la puedes poner, Nati, todas las dudas, ustedes ya saben que, bueno, ahí está el correo al cual pueden hacer sus preguntas y nosotros con muchísimo gusto, bueno, veremos la forma de contestarlas, ya sea si hay disponibilidad en cuanto al tiempo para contestarlas durante la sesión. A veces es imposible poderle dar respuesta a todas las preguntas durante la sesión, pero bueno, con muchísimo gusto estaremos haciéndolo a través del correo electrónico. Bueno, para no retrasarnos, 4 y 5, vamos a dar inicio ahora sí con lo que es el módulo 6. Estamos a sus órdenes, mi nombre es César Araujo, soy juez internacional desde el 2007 y bueno, como les decía, es un honor poder estar compartiendo estas experiencias, esta información con todos ustedes. Estamos a sus órdenes y bueno, no duden en preguntar cualquier detallito. Bueno, vamos a dar inicio. Natalia, adelante. Claro que sí, César, muchas gracias. Bueno, empezamos hoy el módulo número 6. Este módulo lo hemos dividido en 3 sesiones. En esta primera sesión vamos a hablar de lo que son las hojas de anotación, de las decisiones de los valores de flecha y los cambios de carátula. En esta presentación tenemos las otras 2 sesiones que vamos a ver en los próximos días que tenemos la citación y se los dejo acá para que lo vayan mirando, pero voy a pasarlo para no tomar mucho tiempo de esta sesión. Empezamos con las hojas de anotación. Como pueden ver en esta imagen, tenemos 2 arqueros, uno que lleva una planilla de papel y otro que tiene un dispositivo electrónico que es una tableta, que me parece importante señalarles acá porque muchos campeonatos se están llevando a cabo de esta manera para agilizar la captura de los resultados. Es importante que tengan en cuenta que lo que es válido para las competencias es la planilla de papel. Si hay alguna discrepancia entre el dispositivo y la planilla física, es la planilla física la que tiene pues como lo que es. O sea, bueno, esta primera es la planilla de clasificación, la que usamos para las competencias en exteriores. Como ven, en esta planilla está solamente un arquero, pero en las hojas pueden aparecer 2 o 3 o incluso 4 arqueros y todos deben tener el nombre,
Dependiendo de la competencia deben tener el país, la asociación o el club y la posición en el blanco y el número de blanco, obviamente. Bueno, para esta planilla es súper importante cerciorarnos de que los arqueros llenen completamente todos los espacios y es demasiado importante que verifiquemos que tengan los totales, ya que esto puede acarrear una descalificación, y las firmas, que es con lo que aceptan el resultado de esta planilla y todos los valores que en ella se consignan. Aquí vemos un ejemplo de una planilla de 2 arqueros. Les cuento que estas planillas son las que se generan a partir del software de Yanseo, que es el que se usa por World Archery en torneos como Copas del Mundo o Campeonatos Mundiales. Aquí vemos entonces el ejemplo. Los valores siempre deben ser consignados de mayor a menor. Deben hacer unas sumatorias parciales e ir arrastrando las sumas hasta que se genere el gran total. Como ven, también están todos los valores de dieces y X, al final la sumatoria y las firmas de los arqueros involucrados en esta planilla. Normalmente hay un tanteador, que es el que lleva y consigna los valores en la planilla, y el arquero, que es el dueño de dicha planilla. Acá, como les contaba, también podemos tener planillas donde aparezcan 4 arqueros en una sola planilla. Esta, a diferencia de la que vimos anteriormente, tiene solamente 30 espacios para flechas, ya que es la que se usa en indoor, y en esta se disparan 10 series de 3 flechas para un total de 30 flechas. Otra gran diferencia de esta planilla con la anterior, con la que usamos en outdoor, es que no se contabilizan los dieces y las X, sino que se contabilizan los dieces y los 9. Al finalizar la clasificatoria, como ya saben, se suman las 2 rondas de clasificación, y esto genera una posición en la pirámide de eliminación para los arqueros. Aquí vemos una planilla de eliminación individual. Esta es de recurvo. Si ustedes observan bien esta planilla, van a ver que tiene acumulados por sets, o sea, cada 3 flechas los arqueros ganan puntos, y eso se va sumando para que al final el primero que llegue a 6 puntos es el ganador del enfrentamiento. Les queríamos mostrar también en esta planilla, como ven, hay varias etapas de la competencia en una misma hoja. Esto puede pasar o pueden estar en una sola planilla los arqueros que se enfrentan en el match. Es importante que si tenemos, por ejemplo, este tipo de planillas y vamos a empezar, por ejemplo, desde 16avos, tachemos las fases que no vamos a disparar para que los arqueros no se confundan y copien las flechas en otros espacios que no corresponden. Esta, como ya vemos, tiene 5 espacios, ya que el máximo puntaje son 7 puntos, y ya vamos a ver un ejemplo de cómo se llena la planilla. Esta, por ejemplo, es una planilla que tiene desde la fase de un 48, por lo que el nombre del arquero está en la parte superior, al igual que el país, la asociación o el club al que pertenece, y la categoría, que en este caso lo puse como ejemplo, es la de recurvo mayores. En esta parte acá ven que ya no es el número del blanco y la posición, sino que está el puesto. ¿Qué es esto? Es la posición que obtuvo el arquero en la clasificación con la sumatoria de los puntajes que hizo en la doble distancia normalmente. Entonces, vamos a ver cómo se llena esta planilla. Igualmente, los valores van de mayor a menor, y dependiendo del resultado del arquero al que se enfrente, esto le genera 2 puntos, 1 punto o 0 puntos. En este caso, el arquero en sus primeras 3 flechas le gana al competidor y gana 2 puntos.
En la segunda, el otro arquero obtiene un mayor puntaje, por lo que gana el otro arquero 2 puntos y vamos arrastrando hasta que el primero que llegue a 6 gana. Miren que en esta parte hay un cuadrado que dice ganador. Este solo lo marca el arquero que gane el enfrentamiento en esa etapa de la competencia. Igualmente, los puntos se van arrastrando hasta el total. En este caso, el arquero hizo 7 puntos y están las firmas de los arqueros, que es muy importante. Si ven acá, esta es la planilla de eliminación individual de compuesto. Esta no se hace por puntos de set, sino que se hace por acumulado. Igualmente tenemos los nombres de los arqueros, la asociación o país al que correspondan y la categoría. Esta hoja, si la ven bien, ya no es por las etapas de la competencia, sino que está uno de los arqueros y su competidor. En este caso, los jueces debemos estar pendientes y recoger las planillas o el equipo que esté encargado de esa parte de recoger las planillas al finalizar el enfrentamiento. En la anterior que les mostré, como están todas las fases de la competencia, el juez debe llevar en su pirámide de enfrentamientos cómo se van distribuyendo los arqueros y solamente se recoge la hoja de los arqueros que han sido eliminados. Como ven acá también igualmente se hace la anotación de mayor valor a menor valor y se van arrastrando los puntajes acá. En este caso, los dos arqueros obtuvieron un empate, por lo que se dispara una flecha adicional. La primera flecha cayó en X. Recuerden que ahora hay una nueva norma que dice que en los enfrentamientos individuales de compuestos, si ambas flechas caen en X, se repite el desempate, y en recurvo, si las dos flechas son 10, se repite nuevamente el desempate. Y la segunda flecha que vemos acá fue un 10 también para ambos arqueros, pero en este caso, el arquero del lado derecho tuvo la flecha más cercana al centro, por lo que se marca en este recuadro que dice la más cercana al centro y se marca como ganador al finalizar el partido. Acá está la firma de los arqueros y también hay un espacio para la firma del juez y para la hora determinada del partido. Ustedes deben ver bien qué es lo que les está pidiendo la planilla para que ustedes puedan diligenciar correctamente estas planillas. Como vemos acá, tenemos la planilla de equipos recurvo. Esta también se hace por puntos de set, como lo ven acá. Cada equipo dispara 6 flechas, 2 flechas disparadas por cada arquero perteneciente a cada equipo, y las sumas y las flechas se anotan de mayor a menor independientemente de quién sea la flecha. Vemos que acá el que tenga la sumatoria mayor en cada set, o sea, cada 6 flechas, obtiene 2 puntos, 0 puntos o 1 punto si quedan igualados. En este caso, a diferencia de los enfrentamientos individuales, el primero que llegue a 5 es el ganador. En la individual, cuando se igualan a 5 puntos, se hace un shoot-off para definir quién es el ganador. En equipos de recurvo y en el mixto, es el primero que llegue. Cuando los dos estén igualados a 4 puntos, se hace el desempate. En el desempate, cada persona de cada equipo, cada arquero de cada equipo dispara una flecha, por lo que se deben disparar 3 flechas. Acá vemos el espacio para las 3 flechas de desempate. Aquí lo vemos mejor, aquí lo vemos más amplio, como las demás planillas. Acá viene el país o el equipo al que pertenezcan y la categoría en la que estén participando y el puesto de la clasificación.
Acá vemos el ejemplo de la planilla de equipos compuesto. A diferencia de la de recurvo, se hace por acumulado. Los dos equipos están conformados por 3 arqueros, los cuales disparan 6 flechas, 2 flechas cada arquero. Se suma y al final el que tenga, después de 4 rondas, el que tenga el mayor acumulado es el ganador del enfrentamiento. Acá, como vemos, también estas hojas se pueden imprimir con las diferentes fases de la competencia o pueden ser match por match, que serían los dos equipos en la misma hoja. Aquí vemos un poco más grande la planilla para que tengan más detalle. Acá vemos lo mismo, el espacio para la sumatoria de las 6 flechas, el espacio para llevar el parcial y acá vemos los totales. En este caso también se anotan los 10 y las X y tenemos los 3 espacios para el desempate y para las firmas de los arqueros. Aquí vemos un ejemplo de cómo se debe llenar esta planilla. Vemos que igualmente acá está el parcial de las 3 flechas y el acumulado de lo que va haciendo cada equipo. Y al final, los totales y las firmas correspondientes. Esta es la de equipos mixto de recurvo. Como ven, solamente tiene 4 espacios para las flechas, por lo que son 2 arqueros, un arquero de cada género, uno masculino y uno femenino. Al igual que en los equipos, en los mixtos también el ganador es el primero que llega a 5 puntos. Como lo dije anteriormente, los que igualan a 4 puntos, cuando igualan a 4 puntos el partido, se define por 2 flechas de desempate, disparadas una por cada arquero. Aquí vemos un ejemplo de cómo se llenaría la planilla. El primero que llegó a 5 puntos es el ganador y se marca en esta casilla el ganador. Este es el de equipos mixtos de compuesto. También lo podemos ver y diferenciar, porque son solamente 4 flechas los espacios que tenemos acá destinados, con la diferencia que acá están las sumas parciales y acá se va haciendo el acumulado de cada andanada. Ahora pasamos al segundo tema de esta sesión, donde vamos a ver cómo es la decisión de los valores de flecha. Una parte es que los arqueros pueden plantear los valores de las flechas, siempre y cuando estén todos de acuerdo. Está un arquero, el que lleva la anotación en la planilla, se va consignando todos los valores, y están los otros arqueros pendientes que las flechas que estén en el blanco sean las que se estén anotando en el papel. Cuando alguno de los arqueros cometa un error diligenciando la planilla y todos los arqueros que están en el blanco notan este error, se puede hacer la corrección sin llamar al juez. Ya les voy a mostrar cómo sería esta corrección. Acá vemos una planilla totalmente diligenciada. Acá, por ejemplo, en la segunda andanada, el arquero que estaba diligenciando la planilla se equivocó y en vez de poner un 9 puso un 8. Lo que hay que hacer es hacer una línea diagonal sobre el valor equivocado y anotar el correcto, y los 3 arqueros pueden poner sus iniciales o una firma corta en la parte de al lado. Aquí vemos el mismo ejemplo en la quinta andanada del arquero 1B, donde pasa exactamente lo mismo. Aquí están las firmas. En este caso, lo quise hacer así para mostrarles la diferencia cuando es el juez el que hace una penalización, por ejemplo, porque disparó fuera de tiempo una de sus 6 flechas. En este caso, el juez, con lapicero rojo, marca la flecha de mayor valor, pone el valor de M, que sería la penalización, y hace igualmente la firma a un lado de la planilla.
Ahora vamos con el procedimiento para valorar una flecha. Puede pasar también que los tres arqueros no estén conformes con alguno de los valores que se hayan dictado, por lo que hacen el llamado al juez para dar el valor de la flecha en cuestión, en la que está alguno de los arqueros inquietos por su valor. Entonces, cuando nos llamen, lo primero que debemos hacer es identificar la flecha que debemos valorar. Si es necesario apuntar a la flecha sin tocarla para verificar y preguntarles a los arqueros nuevamente si esa es la flecha correcta a valorar. El paso número 2, siempre usar la lupa. Siempre debemos mirar por ambos lados en forma tangente a la línea de divisoria del color, que es la que estamos analizando, una sola vez por ambos lados. El paso 3 sería dar el valor de la flecha sin tener duda, de forma clara y con una actitud firme. El paso número 4 es no tardar mucho en dar el valor de la flecha. Si de pronto vemos que tenemos alguna duda, declaramos siempre el mayor valor a favor del arquero. El paso número 5 sería verificar que el valor que nosotros hayamos anunciado sea anotado correctamente en la planilla. Como les decía, nunca debemos preguntar de quién es la flecha, porque eso da un poco de duda para la imparcialidad que nosotros debemos tener al valorar la flecha. Vemos acá que debemos mirar por el lado B y el lado A, que es tangente a la línea divisoria del color, y debemos siempre asegurarnos que la flecha que vamos a valorar sea la que los arqueros nos están llamando a valorar. Acá vemos desde otro ángulo cómo tenemos que mirar la flecha. Veamos que siempre debe ser en una tangente al color, por un lado, y por el otro, siempre con la lupa. Lo importante es ver el tubo de la flecha, no la rasgadura del papel. Por favor, apaguemos los micrófonos. Gracias. Bueno, es importante, aquí vemos dos fotografías de dos jueces que están valorando una flecha. Aquí vemos que uno de los jueces tiene todavía puesta su gorra o visera, como la llamen en su país. Es importante retirarnos estos elementos que puedan llegar a ser un estorbo o que puedan de pronto tocar alguna de las flechas cuando vayamos a valorar, retirarnos los lentes de sol, procurar que la lupa que vayamos a usar no sea de un diámetro muy grande. El aumento tampoco debe ser de muchas X porque nos dificulta un poco enfocar la flecha que estamos valorando, y además una lupa de un tamaño adecuado nos permite ponerla dentro de un grupo de flechas que esté muy apretado. Vemos también que ellos se están acercando bastante para poder tener una visual buena de la flecha a valorar. Otra cosa que podemos hacer cuando estemos valorando una flecha es que si de pronto yo soy de estatura baja y hay uno de mis jueces compañeros del torneo que sea un poco más alto que yo y la flecha que vamos a valorar está en una parte alta, lo podemos llamar antes de hacer la valoración para que él nos reemplace en este caso. Acá vemos el ejemplo de una juez que tiene una lupa bastante grande, de un diámetro bastante grande. En este caso ella no tiene problema porque la flecha que está valorando está muy afuera, pero puede pasar que tengamos un grupo de flechas muy cerrado y necesitemos hacer un poco de movimiento para llegar hasta donde tenemos que llegar con la lupa. Es muy importante no tocar ni la flecha, ni la diana, ni la paca, pero si llega a pasar
por algún accidente, esto no invalida la valoración, y a veces pasa que los arqueros lo tratan de intimidar de alguna forma para que le dé mayor valor, pero en realidad usted debe hacer la valoración común y corriente, y en la posición que esté la flecha en ese momento. Es importante que mostremos seguridad al momento de dar el valor de la flecha. Por ejemplo, esto es un 9 o esto es un 10. Siempre tratando de no corregir, de no mirar muchas veces o mucho tiempo la flecha. Siempre es una por un lado, otra por el otro, y ya tengo mi decisión y la puedo dar clara y confiadamente. Y obviamente es muy importante verificar que el arquero que esté llevando la anotación haga la anotación correcta del valor de la flecha que usted acabó de dar. En estas dos primeras imágenes del juez vemos que les toca asumir posturas a veces exageradas o algo incómodas para poder llegar a la flecha que se está valorando. Esto es importante que cada juez lo haga para dar confianza del valor que estamos dando, que los jueces, que los arqueros se sientan seguros de que está bien valorada la flecha, que la vimos por los ángulos que debía ser y que tuvimos una visión clara de la flecha. Bueno, aquí llegamos, bueno, hagamos otras observaciones. Por ejemplo, si ven, la mayoría de los jueces retiraron, en este caso, la mayoría de los jueces retiraron sus anteojos de sol, porque los otros son necesarios para poder ver. Se retiraron el gorro, por ejemplo, en el caso del juez en la parte izquierda, y vemos que están cercanos a la flecha. Un truco que les doy, antes de valorar una flecha, es bueno darse una idea general de dónde está ubicada la flecha. Entonces podemos hacer una vista general y ya después llegar con la lupa a mirar detalladamente la posición de la flecha. Ahora vamos al tema número 3 del día de hoy, es de cuándo debemos cambiar las carátulas. Debemos cambiar carátulas cuando estén deterioradas, cuando haya marcaciones indebidas, cuando necesitemos realizar un desempate, cuando por condiciones meteorológicas se haya deteriorado, cuando queramos asegurar la igualdad de condiciones y en momentos definitorios de la competencia. Ya les voy a explicar más detalladamente cada uno de estos momentos. Acá en esta diapositiva podemos ver que esta diana está muy deteriorada, hacen falta partes de la línea, divisoria de los colores, y la última flecha dañó por completo la X del centro. Esto nos puede generar dificultades para la valoración de las flechas, por lo que si vemos un deterioro que ya llegaba hasta a este punto, es necesario que nosotros tomemos la decisión de hacer el cambio de la carátula. Los arqueros pueden llegar a solicitarnos en algún momento el cambio de la carátula, y si nosotros estamos de acuerdo con el arquero, se debe hacer el cambio. Pero el arquero no puede exigirnos a los jueces que hagamos el cambio. La decisión es única y exclusivamente de los jueces que estén en el torneo. Acá vemos la parte de las marcaciones indebidas. Como vemos en la imagen superior, en la diana superior de este clipper plot, vemos que hay una marcación indebida hecha con un marcador negro grueso y además está dirigido hacia el centro. Esto puede darle una ayuda adicional de enfoque al arquero que esté disparando en esta diana. Por lo tanto, debemos cambiarla para asegurarnos de que todos los arqueros tengan igualdad de condiciones y que ninguno tenga como este beneficio. Igualmente, en esta diana vemos que las líneas están muy largas. Algunas veces suelen sobreescribir las líneas para hacerlas más gruesas y tiene el mismo efecto que en este caso. Para este caso, que las líneas son muy gruesas, puede hacer que quede otro hueco de otra flecha marcado sin querer
ser marcado. Por ejemplo, en el caso de un rebote, puede haber un impacto aquí y se genere una marcación del impacto sin que el arquero lo haya hecho intencionalmente. En la norma está especificado que la marcación debe hacerse con lapicero de tinta seca, no se debe hacer con lápiz, ni con marcador, ni con tinta que no sea resistente al agua. En caso de que haya un desempate, es muy importante que tengamos una diana, si no nueva, en muy buenas condiciones, que tenga completas las líneas de la X o del 10 y la cruz, ya que en este ejemplo les estoy mostrando que si la flecha cae muy cerca a la línea, lo más fácil para valorar y determinar el desempate es la medición. O sea, lo que se debe hacer, bueno, en este caso, por lo que ambas flechas están en la X, se repetiría. Pero si fuera en otro valor, habría que hacer una medición y si no está completa la cruz del centro o la línea divisoria del color, se hace muy difícil la medición. Las condiciones ambientales también pueden llegar a deteriorar las dianas, pueden hacer que se generen arrugas, que se caiga el color, que la marcación de los impactos no sea posible, que se empiecen a romper más fácilmente. Entonces, cuando veamos que la diana, por alguna situación de condiciones ambientales como lluvia o viento, pueda deteriorar las dianas, o que las haya deteriorado, perdón, es importante hacer el cambio de la diana. Hablamos de igualdad de condiciones cuando todas las dianas a simple vista parecen iguales. Lo recomendable es usar dianas que tengan la misma licencia, ya que estas tienen los mismos colores. Vemos que en algunas licencias hay un ligero cambio en la coloración de las dianas. Si de pronto en un torneo tenemos dos licencias distintas y a simple vista se nota claramente la diferencia en los colores, es importante que entonces agrupemos esas dianas para las diferentes categorías. Por ejemplo, todos los juveniles recurvo tengan las dianas de una licencia y los mayores puedan tener las dianas de otra licencia, y así cada categoría tiene sus dianas iguales. Es importante que si notamos una diferencia a simple vista de cualquier diana, del color, de las medidas, de cualquier cosa, se haga un cambio inmediatamente de esa diana. Hablamos de momentos definitorios, cuando, por ejemplo, hay un desempate, cuando estamos en una final o cuando estamos decidiendo una posición crítica para pasar a la etapa de eliminación. Aquí vemos, por ejemplo, que las dos flechas cayeron casi igual, la diferencia es muy poca, y ahí tenemos las líneas muy completas y podemos llegar a hacer una medición en caso de que lo necesitemos. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Tenemos ya la primera fase, la primera sesión del módulo 6 terminada. Recuerden que estuvimos con ustedes César Iván Araujo, juez internacional, José Luis del Torno, candidato a juez internacional, y la que les habla, Natalia Londoño, juez continental. Natalia. Sí. Tengo un par de preguntas que ha dejado la gente en el chat. Sí. Te las voy a dar. Claro. Elizabeth Rocha de México pregunta si los arqueros pueden corregir. Aclararles eso, lo que habíamos hablado. Sí. Normalmente en un blanco debe haber 2, 3 arqueros como mínimo, o si no deben estar supervisados por algún juez. Cuando los dos arqueros están de acuerdo que hubo un error en la planilla, se puede hacer la corrección sin necesidad de llamar a los jueces.
hay países como México, según lo que entiendo, donde las categorías inferiores, las infantiles, de los más chiquitos, sí necesitan hacer el llamado al juez, pero en el reglamento lo que se habla es que los arqueros están autorizados para hacer el cambio del valor que encuentren equivocado. Es ideal, o sea, lo esperado es que lo hagan antes de retirar las flechas por si hay algún malentendido, pero puede llegar a pasar que los arqueros retiren las flechas pero los que estén en el blanco estén de acuerdo en que fue un error y se puede igualmente hacer la corrección. La corrección es como se las mostré en la diapositiva. Si quieren me devuelvo y se las vuelvo a mostrar. Deben hacer una pequeña línea sobre el valor que encuentren con el error y a un lado hacer poner el valor correcto. Natalia. Sí. Voy a silenciar, por favor, a todos, porque hay alguien que está haciendo ruido. Habilitate el micrófono, vos. La música, ¿cómo se mide? Ahora. Ahí está. Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bien sí. Activos. Otra pregunta. Dame un segundo que se me perdió el documento que estaba. Acá está. Ricardo Quintanilla pregunta: ¿cómo se hace la medición desde el centro hasta la flecha? ¿Hasta qué parte se tiene que medir? ¿El interior, el exterior? Bueno, la medición de la flecha yo creo que lo van a ver más adelante, pero se debe hacer normalmente, se debe hacer con un instrumento que se pueda fijar. Debe hacerse desde la parte interior del tubo. Puede hacerse desde la cruz central de la diana si está cerca, y si no puede hacerse desde una de las líneas divisoras del color, siempre teniendo en cuenta que que debe ser hacia el centro de la diana. No sé si me expliqué bien. Sí, déjame que aclare algo. No siempre que los arqueros obtienen el mismo puntaje es necesario medir. Había una pregunta que hace alguien preguntando: en esa imagen en donde los dos arqueros habían pegado en la mano, ahí una X. Es una de las del final. La última. Esta. Esa misma. Dice, en ese caso, supongamos que tuviéramos que medir. No tenemos la cruz, no está la cruz para medir. Ahora, la pregunta es, ¿tienen dudas ustedes sobre cuál de las dos flechas está más cerca del centro? Porque si yo no tengo dudas como juez, si yo como juez no tengo dudas cuál está más cerca del centro, no voy a medir. La medición se hace cuando el juez tiene dudas. Exactamente. Si a simple vista es obvio, no es necesario hacer la medición. Exacto. Si ustedes ven, en la diana de la derecha se alcanza a ver un pedazo de la cruz. Y la otra está completamente errada, lo cual significa que la diana de la izquierda está más cerca del centro que la flecha en la diana de la izquierda está más cerca. Nosotros no tenemos obligación de medir cuando tenemos la capacidad de discernir sin necesidad de utilizar ningún instrumento. ¿Se entiende? Hola, ¿qué tal? Fernando Raudales de Honduras. Hay una
pregunta que me llamó mucho la atención que está en el chat, que cuál es la actitud más profesional que podemos tomar como jueces cuando un arquero es un poco terco y no quiere aceptar la valoración de un juez. Gracias. Bueno, hay una norma que dice que en cuanto a la valoración de las flechas, la decisión del juez es inapelable. O sea, el valor que da el juez es el valor que se debe anotar en la planilla. Si un arquero está reacio a hacer la anotación, ya es un problema que va más con los capitanes de equipo. El juez nunca debe entrar en conflicto directamente con el arquero. Siempre debe ir a la instancia del representante del equipo o del entrenador del arquero. Y si Gracias. es el caso, el director de jueces puede intervenir. De todas maneras, discúlpame, para abonar lo que vos estás diciendo, no tenemos que entrar en discusión con los arqueros. Nosotros, cuando nos piden un valor de flecha, hacemos nuestra tarea, mirando, como dijo Natalia, de un lado y del otro, y le comunicamos al arquero. Es un 9. No damos explicación por qué nos parece un 9 y no nos parece un 10, o que si es un 8, pero que de casualidad justo hay una... No. Decimos el valor y punto. Y si el arquero muestra cierta disconformidad o intenta iniciar una discusión, se le dice lo que dice Natalia. Mira, la decisión del juez es inapelable. Es un 9. Muy bien, retiran las flechas y uno se da vuelta y se retira. No tiene nada que discutir. Okay, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Natalia, ¿cómo estás? Qué gusto verte a los años. En realidad, me acuerdo tus épocas de arquera también. Sí. Tú lo ves desde el punto de vista desde el arquero también. En verdad, los arqueros éramos terribles en eso. No se escucha claro. Por favor, pueden silenciar Hay abiertos muchos micrófonos. ¿Me escuchas ahí? Sí, ya te escucho. Ya. Como te decía, desde tus épocas de arqueros, tú sabes que los arqueros éramos siempre terribles. Sí. En mi caso, a veces, por ejemplo, alguna vez me sucedió, veía la actitud del juez y se le podía preguntar una flecha que tú sabías que era de menor valor, se le decía, revísame esa flecha. Y el juez a veces se equivocaba y te daba el valor mayor. Y lo justo era el valor menor. El arquero puede pedir otro juez que verifique ese valor o se queda con el valor que dijo el juez aunque se haya equivocado. Mira, lo único para lo que podrías de pronto llamar a otro juez es si el juez que hizo la valoración de tu flecha no utilizó la lupa y no se fijó por ambos lados de la flecha. En ese caso es apelable el procedimiento del juez, más no el valor que él dio. Muchas veces el arquero puede tener una idea del valor de su flecha, pero en realidad si el juez hizo el procedimiento como se debe, el juez es el que puede determinar si el valor es uno o el otro, independientemente de lo que piense el arquero. Tenemos lupas, los revisamos por los ángulos correctos, entonces el juez es el que debe determinar ese valor. Muchas gracias, Natalia. Con gusto. Hay una pregunta de Ivonne Torres. Pregunta, dice, cuando hay 3 arqueros recurvos en una misma diana, ¿la puntuación se hace en base a los 3 competidores o debe ser de 2 en 2? No entiendo a qué te referís, Ivonne. Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, voy a aclarar un poquito la pregunta. Lo que pasa es que la puntuación en los sets se hace 2 para el ganador, 1 para empate y 0 para cuando se pierde. Sí. Yo entendía que eran solo entre 2 arqueros en la misma diana, pero si hay un tercero, ¿cómo se hace la puntuación? ¿El que gana de los 3? No,
Hay diferentes fases de la competencia. Está la fase de clasificación, que es cuando va a haber 2, 3, incluso hasta 4 arqueros en un blanco. Pero ya en la fase eliminatoria solamente van a haber 2 arqueros o 2 equipos, enfrentándose uno contra el otro. Entonces, en este caso no habría un tercer arquero. Ya, gracias. ¿Sí? Bueno, si los arqueros anotan las flechas en desorden, no hay ninguna penalización. Simplemente que es más fácil hacer el registro de las flechas y llevar la suma si están los valores de mayor a menor. Lo que el juez puede hacer es indicarle al arquero, igual nosotros tenemos una función pedagógica durante toda nuestra vida como jueces, y le podemos decir a los arqueros que lleven los valores de mayor a menor, pero no tiene ninguna penalización. Y lo otro es, si se equivoca en la sumatoria final, siempre y cuando el valor, así esté equivocado, esté consignado en la planilla, no tiene ningún problema. Ahora, ¿qué se está haciendo? Que hay un grupo de personas que son las que llevan las estadísticas y hacen la revisión de las planillas y de las sumas. Si esas personas notan que hay un error en la sumatoria de las planillas, más que todo en clasificatoria, se hace la corrección y con eso igual queda en la posición de la clasificatoria. Es problemático, más que todo cuando son los enfrentamientos individuales o en los equipos, si hay un error en la sumatoria. A los arqueros firmar las planillas están aceptando que los valores y las sumas están correctas y que el ganador es uno o el otro. Entonces, en ese caso no se podría devolver ni volver a disparar. Si se dan cuenta a tiempo de que la suma está incorrecta, se puede hacer algo, pero ya cuando empieza el siguiente partido, lo que está. Por otro lado, si bien, como dice Natalia, muchas veces la gente de cómputos puede hacer alguna corrección en los totales, no están obligados a hacerlo. Es decir, no tienen obligación de hacer ningún tipo de corrección. Y es responsabilidad de los competidores que lo que esté indicado en la hoja de puntuación sea lo que deba ser. Y por eso es que se les pide firmar. Tenemos otra pregunta. Si podrías repetir en qué caso hay que volver a hacer un shoot-off. ¿En qué caso hay que volver a shoot-off? Bueno, hay una norma nueva que habla que en los outdoor, sobre todo, en la parte de eliminación individual o cuando hay que resolver alguna posición, si por ejemplo los 2 arqueros que están enfrentados disparan, son compuestos, por ejemplo, disparan X y X, en ese caso se repite el desempate. Si son recurvos y ambos disparan 10-10, se repite el desempate. En aire libre solamente, no en sala. No en sala. Bien. Acá alguien pregunta qué tamaño y aumento de la lupa es el más recomendable. Si querés respondo yo. Sí. Yo diría, en mi experiencia, una lupa de más de 4 aumentos empieza a ser molesta. El problema es que no siempre es fácil hacer foco cuando tiene más de 4 aumentos. Lo normal es entre 2 y 4 aumentos. Y el tamaño, yo diría que un tamaño máximo ya es bastante grande, son 6, 7 centímetros, es grande ya. Con 4 o 5 centímetros es lo ideal. Hay varias variedades de lupas, hay muchas, y es bueno que tengan luz, porque aún en aire libre, en condiciones de baja, de días nublados, es importante tener
tener luz para poder ver bien. Estoy siguiendo. A ver. Acá alguien pregunta si se pide tiempo para cambiar la diana y cuál es el procedimiento. Tiempo, pues igual cuando los jueces están en el campo, el tiempo está detenido. Si es necesario cambiar la diana, el director de tiro está siempre pendiente de esperar a que los jueces hagan las funciones que tienen que hacer en el campo. Para cambiar la diana simplemente es verificar que quede en la misma posición que la que está puesta en ese momento en la paca, para no alterar la mira del arquero, pero no hay un procedimiento escrito para hacer el cambio, pues que conserve la altura, que esté más o menos en la posición que el arquero lo tenía, que esté en buen estado. Muchas veces para solucionar eso y tardar el menor tiempo posible, en las pacas está marcado ya el borde de las dianas. Entonces, o ponemos una sobre la otra. Y ya está. Y no se demasiado. Sí, o podemos quitar, por ejemplo, los clavos de la parte de encima, poner la otra exactamente donde está la de abajo, ponemos los clavos de arriba y retiramos por debajo la que está afectada. Exacto. Obviamente todos los cambios de carátula se realizan en el intermedio una vez que todos los arqueros puntuaron. Exactamente. Tengo una preguntita. Sí. Es un poco de novicio, pero yo vi la foto donde la joven hace referencia a un juez que está leyendo las flechas, está tratando de ver con la lupa y hay un conglomerado de flechas ahí. Mi pregunta es así. No se puede retirar absolutamente ninguna flecha hasta que todos los arqueros estén satisfechos con el puntaje, porque ¿para qué tantas flechas alrededor? Si pienso yo que se pudieron haber removido para leer la que está en cuestión, por ejemplo. Bueno, esa pregunta, qué bueno que hiciste esa pregunta. No se pueden retirar flechas de la diana hasta que se haya valorado la que está en duda. Se les pide a los arqueros que anoten todas las demás flechas en la planilla. Y la que está en duda se debe revisar con todas las flechas puestas, porque si tú llegas a retirar alguna de la diana, puede alterar la posición con relación a la diana. Perfecto, muchas gracias, joven. Con gusto. Acá Pedro Juárez pregunta si en eliminatorias individuales cada arquero tiene su propia hoja de anotación. Si ocurre lo mismo con equipos. Sí, claro, también ocurre para los equipos. O sea, puede pasar que estén varios arqueros o un solo arquero tenga su propia planilla. Puede haber una planilla con 2 arqueros, por ejemplo, en la eliminatoria, o puede haber una planilla donde esté simplemente la que te corresponde a ti, y normalmente la vemos con las diferentes fases de la competencia. Bueno, esto ya lo habías contestado. Preguntan otra vez, ¿qué actitud hay que tomar como juez cuando un arquero que no está conforme con el valor de la flecha te persigue para que lo rectifique? Bueno. Sí, esa es una conducta ya que pasa a mayores. Nosotros como jueces siempre debemos evitar cualquier enfrentamiento con el arquero. Ser siempre cordiales y nunca llegar como a intercambiar nada. Siempre, si el arquero vemos que está un poco alterado, simplemente nos retiramos y si es necesario se habla con el entrenador o con el delegado del equipo. Esto hay una pregunta interesante. ¿Qué pasa si por cuestiones de lluvia se mojan las planillas y se empiezan a deshacer? Es el peor. Eso pasa mucho. Pasa mucho y es realmente algo muy, muy común y que es a veces muy molesto.
¿Contestás? Muchas veces, sí, muchas veces la organización está preparada para estas ocasiones y ponen algún plástico sobre la planilla o los arqueros muchas veces pues tratan de con las sombrillas evitar que se moje la planilla. Lo ideal es que los valores sean legibles por completo, pero llega a un punto que a veces ni siquiera se puede escribir sobre la planilla. En ese caso, los jueces podemos adoptar la opción de copiar los valores de los diferentes arqueros en nuestra libreta, mientras podemos reemplazar la planilla para que queden consignados los resultados oficiales de cada arquero. Exacto, muchas veces también en lugares donde la lluvia es algo habitual, los organizadores utilizan unas hojas que son resistentes al agua y unas lapiceras que permiten anotar aún mojado. Son más caras, pero bueno, si es un evento importante y hay el presupuesto. Claro, y sabemos que puede haber lluvia, entonces hay que tener esa precaución. Muchas veces lo que nosotros hacemos también es poner unas bolsas de plástico lo suficientemente grandes que nos permitan meter la mano adentro y la lapicera sin retirar la bolsa de plástico, y así evitamos que se moje. Exactamente. ¿Permiso? Sí. Eric Barreto de Panamá. Para mí sería más fácil si tenemos celular a la mano que tome foto antes que comience la lluvia, tomarle una foto a la planilla. ¿Qué les parece? Sí, hay muchas opciones. Lo que pasa es que con los celulares hay restricciones en el campo, entonces es un poco de saberlo llevar. Lo ideal es que la organización del torneo tenga presente que puede haber lluvia y pueda suministrar alguna forma para evitar que se mojen mucho las planillas de anotación. ¿Qué pasa? Pregunta Claudia Rosario. Si el arquero, en lugar de anotar el valor que le dice el juez, anota otro valor, el que le conviene. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y cerciorarnos como jueces que el valor que se anote es el correcto. Si llegamos a darnos cuenta que pasó eso, pues primero pudo haber sido un error del arquero. Entonces no tomarlo como una falta. Pero si vemos que puede haber una intención maliciosa o que se hace algo repetitivo, ya podemos mirar a ver una penalización un poco más importante para el arquero. Sí, de acuerdo con las normas, cualquier adulteración en las planillas es causal de descalificación del arquero. Perdón. Obviamente la descalificación no es una decisión que toma un juez per se, sino que siempre tiene que ser consultada con el jefe de jueces. En el caso de un arquero que se le dice es un 9 y anota un 10, nosotros al mirar le dijimos, no dije 9, no dije 10. Perdón, pero a la segunda vez ya presentamos el caso ante el jefe de jueces y que tome la medida. Exactamente. Alguien pregunta, dice Saida Saucedo, dice, ¿y si pide valor a otro juez y el otro juez le dice otro valor? No se puede pedir dos valores de flecha. Es uno. Puede ocurrir, a mí me ha pasado, que uno está asignado a determinadas contenciones y entonces ve que el juez de al lado en la contención 10, por ejemplo, está mirando la flecha. Y después vienen y como uno está atendiendo otra cosa, viene el juez y el arquero y le dice, ¿me puede decir cuál es esta flecha? Estuvo el juez hace 2 minutos ahí. No puede pedir los valores de flecha. Es decir, no hay posibilidad de que eso ocurra. Sí, puede pasar que sean flechas diferentes, pero en ese caso es mejor llamar al primer juez que estuvo en ese blanco. Exacto. Alguien hace acá
perdón, una aclaración. En esa foto, la que estamos viendo ahí, la que está ahora en pantalla, dice que el juez de verde, el que está de verde, no está utilizando la lupa. Y pregunta, aunque sea obvio el valor, ¿se debe utilizar la lupa? Sí, Sí. siempre hay que utilizar la lupa, aunque sea obvio. Pero sí tiene lupa, lo que pasa es que es negra y no se alcanza a ver muy bien con el color, con el negro de la diana. Pero sí, aunque sea muy obvia la flecha y nos llamaron para valorarla, siempre tenemos que usar la lupa. Sí, Y hacer ahí el en la mano derecha procedimiento. tiene lupa. Sí, muchas veces las fotos registran momentos de los cuales nosotros no tenemos mayor certeza. ¿Por qué está mirando el juez así? La verdad no lo sé. Habría que preguntarle al juez en ese momento qué es lo que pasó. Quizá el juez haya hecho su tarea bien y estaba mirando otra cosa después de haber dado el valor, no sabemos. Digamos, si nosotros vamos a suponer que el juez lo que está haciendo es juzgar el valor de flecha de esa manera, eso no está bien, pero no sabemos. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Puedo Buenas hacerte una tardes, pregunta? perdón. Sobre No eso sé. mismo, ¿no? Sí. Soy la que te hice la pregunta esa del juez. Sí. Ahora, en caso de que haya actuado mal el juez en no utilizar la lupa, ¿el arquero te puede pedir otra vez de nuevo el valor? ¿O cómo se resuelve esa situación? Si no hiciste el procedimiento correcto, o sea, con la lupa, mirar por ambos lados. Así es. El arquero está en el derecho de pedirle a otro juez que le vuelva a dar ese valor de esa flecha. En ese caso, se puede apelar el procedimiento del juez. No puede pedir otro valor. No puede pedir otro valor, pero puede apelar el procedimiento del juez. Exacto. Sí. Presenta una apelación diciendo que el juez no hizo su tarea como debía hacer. Perfecto, gracias. Buenas tardes. Pregunta. Yo fui la que pregunté también si se tenía que usar la lupa, aunque fuera obvio el valor. Pero mi pregunta iba dirigida específicamente a la foto en donde tú pones lo del desempate o shoot-up, donde dijeron que si era obvio, o sea, los dos están en X, pues, pero se nota que uno es que está más cerca de la X y el otro no. Mi pregunta es, ahí es obvio quién es el ganador, pues, pero no hay problema o el arquero no puede decir, mire, el señor juez o la señora juez no utilizó la lupa o no midió o no algo. O sea, esa es mi pregunta. Sí. Cuando nosotros hablamos de definir un valor de flecha, estamos hablando de cuando la flecha está cercana a las líneas y puede ser un valor u otro. En este caso, ambas flechas tienen el mismo valor y lo que estamos mirando ahí es cuál es el arquero que está más cerca al centro. Si nosotros a simple vista podemos determinar que una flecha está más cercana al centro, no necesitamos lupa ni medir, ni el instrumento de medición. Ok, gracias. Y acá hay otra pregunta con respecto a la duda en el valor de la flecha. Si está tocando la línea, hay que dar el mayor valor. Sí. La línea es parte de la zona de mayor puntuación, siempre. Exactamente. Así sea un toquecito mínimo a la línea, es el mayor valor. Sí, puede pasar. ¿Por qué nos puede generar duda? Porque a veces la rasgadura del papel llega hasta la línea, pero el tubo de la flecha no estamos seguros si toca o no esa línea. Entonces, en ese caso, nos puede generar duda y si de verdad tenemos la duda, entonces le damos el mayor valor al arquero. Buenas tardes, una consulta. Quería preguntar,
existe una persona la que anota, ¿no es cierto?, entre los tres participantes. Esa persona que anota, a veces puede pasar que no anota las sumas en una ronda o en varias rondas. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, esa parte es responsabilidad de todos los arqueros que están en la paca. Entonces, si yo como arquero que no soy el que estoy llevando la anotación, veo que mi compañero no está consignando las sumas, le hago la observación y él debe hacerlo. Muchos arqueros dejan para el final las sumatorias parciales, eso también es válido. Igual, lo más importante es que los totales finales, los que están consignados en la parte de abajo de la hoja, estén. A veces los arqueros no ponen los parciales, pero digamos que no es obligatorio. Lo obligatorio son los de la parte de abajo, los finales. Pero igual, si nosotros como jueces vemos que no están llevando las sumatorias, les podemos decir que lo hagan. Igual, como decía, tenemos una función también pedagógica y eso hace parte de la pedagogía como jueces. Sí. No. O sea, la pluma nos puede dar indicio de por dónde traspasó la flecha, pero lo que nosotros miramos es el tubo de la flecha para determinar el valor. Exacto. Una de las normas fundamentales es que el valor de una flecha está dado por la posición del tubo en la diana, no de las flechas ni de ninguna otra parte. Una consulta. En el caso de Suraf, me dijeron que era en X, se repite si es compuesto y 10 si es recurvo. Pero en el caso de que hayan pagado, por ejemplo, los dos arqueros 7, ¿qué hago? ¿Los mido o le doy a otro solo? No. Si ves que el 7 hay uno que esté más cerca a la línea del 8, das el ganador. Si te es muy difícil determinar cuál de las dos flechas está más cerca al 8, puedes hacer la medición. Debes hacer la medición, perdón, desde la línea del 8, puede ser, con el instrumento dirigido hacia el centro de la diana. Gracias. Gusto. Recordemos que también el shoot-off se debe repetir para el caso del arco desnudo. Si estamos hablando de recurvo y nos estamos olvidando del desnudo. Para el arco desnudo o raso, también si tiran un 2-10 hay que repetir el shoot-off en aire libre. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, incluye la X, ¿no? En el recurvo. O sea, si los dos disparan X, no solo 10. Gracias. Valores del 10 hacia adentro, de la línea del 10 hacia adentro. Esa es otra de las cosas que es muy común en las planillas de anotación, que los arqueros, cuando contabilizan las X y los 10, las cuentan por separado y no tienen en cuenta que la X vale 10. Entonces, si yo tengo X, 10, no tengo 2X y un 10, tengo 2X y 3 10, porque la X vale 10. Sí. Aquí, por ejemplo, acá en la planilla aparece 10 más X en esa casilla y al lado aparece X. Si ven, por ejemplo, en la segunda andanada tenemos X, 10, 9 y al lado aparecen en la casilla de 10 más X, 2 y en la X, 1. Así se debe contabilizar. Gracias. Hola, buenas tardes, perdón. Una pregunta, no alcancé a escuchar. Tengo una duda respecto al valor de flecha que da el juez. En la presentación se dijo que
que firman los arqueros. ¿Eso quiere decir que están de acuerdo los tres y que no es necesario ya la presencia del juez? ¿O por qué lo hacen ellos? Sí, para constatar que los 3 arqueros estuvieron de acuerdo en el cambio del valor sobre la planilla. Anteriormente, hace muchos años, había que llamar al juez y el juez tenía que hacer la corrección sobre la planilla. En muchos torneos los jueces no son suficientes para hacer todo lo que hay que hacer, entonces esa norma se cambió y ya por eso los arqueros pueden hacer la corrección en la planilla y deben firmar para constatar que sí están de acuerdo con ese cambio de valor, como vemos acá en la imagen. Siempre que llamen a los es porque ninguno de los arqueros están de acuerdo con el número que les dan. Pues en este caso vendría a considerar que el juez va a dar el valor de flecha y obviamente tiene que firmar él. No sé si está correcto. Por ejemplo, hay 3 arqueros y uno solo no está de acuerdo con el valor de la flecha que están diciendo los otros 2 arqueros. En ese caso llama al juez y el juez hace la valoración de la flecha y se anota el valor que el juez determinó. Ahí no es necesario firmar, sino que el juez corrobore que sí se anotó el valor que él dio de la flecha a valorar. Pero en este caso, por ejemplo, si los 3 arqueros tienen duda en cuanto al valor de la flecha, obviamente ya lo ven, lo analizan y deberían ya estar de acuerdo los 3 en un determinado valor. Entonces, así como que yo lo veo un poquito como no práctico, el hecho de que hayan puesto un y después tacharlo y corregirlo. No entendí muy bien, estaba un poco entrecortado el sonido. ¿Podrías repetir la pregunta porque se cortó el sonido y no se escuchaba bien? Sí, perdón, le comentaba que, por ejemplo, cuando pasa esto, bueno, para mí, que firman los 3 arqueros y corrigen, previamente habían el consenso, los 3, 2 o los 4 arqueros, para que estuvieran de acuerdo con el valor de la flecha y poner el número correcto, sin necesidad de que llegaran a corregir ellos mismos. Entonces ahí es como que se me hace un poquito muy práctico esa parte. A ver, si llegan los 4 arqueros a la contención, cada cual empieza a cantar sus valores y entonces los demás están mirando lo que el arquero dice. Y supónganse que yo digo, esta flecha para mí es 10. Si no están de acuerdo con que haya un solo arquero que diga, no es 10, para mí son 9, ahí automáticamente lo que debieron hacer esos arqueros es llamar a un juez para que dirima el valor y no anotarlo. Es decir, se anotan los valores en la planilla recién cuando están todos de acuerdo con el valor. Ahora, supónganse que a lo que hablamos de corrección es que un arquero canta 10, 9, 9 y el que anotó, en lugar de poner 10, 9, 9, estaba pensando en otra cosa y puso 10, 9, 8 y dice, me equivoqué acá, esto no es un 8, es un 9. Las flechas están en la carátula, entonces todos los arqueros miran de que efectivamente lo que corresponde anotar es 10, 9, 9, tachan el 8, ponen el 9 y le ponen una firma a los 3. A eso se refiere con la corrección de la planilla por parte de los arqueros. Incluso no tiene que ser una firma completa, pueden ser solamente las iniciales de cada arquero, porque a veces los arqueros tienen unas firmas enormes y ocupan mucho espacio, pero sí debe estar la constancia de que todos los arqueros están de acuerdo en el cambio de ese valor. Okay, ya me quedó claro. Y de hecho creo que esto te va a ayudar mucho, por ejemplo, para nosotros en los infantiles, porque muchas veces se equivocaban en cuestión de eso precisamente. Pues tenías que llamar al juez, hacer la corrección, y sí se quitaba un poquito de tiempo. Entonces eso va a ayudar mucho a los
infantiles. Igual es importante ver cómo se maneja en cada país estas cosas, porque según tengo entendido, en México sí les exigen a los jueces, sobre todo en las categorías infantiles y en las de los más pequeños, que el juez haga la corrección de los valores. Entonces, esto es a nivel general, pero cada país puede tener su forma de, entonces es importante mirar esa parte más que ya es particular de cada país. Acá preguntan, Ricardo Quintanilla dice, si la flecha al impactar en la diana rasga la línea y después cuando se va a juzgar no está tocando la línea, ¿qué se tantea? En ese caso, se mira la posición del tubo de la flecha, no tanto dónde está la rasgadura del papel. La posición final del tubo de la flecha es la que determina el valor. Entonces, lo de la rasgadura es algo que pasó. Puede ser que el arco esté desentonado, que haya caído, pues no sé. Ya es otro factor que no influye en el valor de la flecha. Bien. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Sí, yo tenía una pregunta, disculpe. Sí. Disculpe, cuando los arqueros terminan su tanda de flechas, marcan todos los impactos, registran después todos los valores de las flechas y retiran, ya después de que anotaron todos los valores, retiran las flechas. Y entonces pues se percatan de que faltan anotar los valores de un arquero. ¿Ahí qué procedería o qué medidas se tomarían? Porque, bueno, ha llegado a suceder. Ese es un caso un poco complejo. Nati, ¿sí? Perdón, Sí. si me permiten. Sí, digo, esas sí son situaciones que suelen ocurrir, pero yo les sugiero, jueces, que si les sucede una situación de esas, digo que a cualquiera le puede pasar, a cualquier arquero desde la categoría infantil hasta la mayor, por cuestiones de que está asustado, el estrés, los nervios, lo que sea, sí, a cualquiera le puede pasar, o sea, nadie está exento de que se le olvide anotar una serie en cuestión de estando en la paca. Es importante primero, como comentaba Natalia, somos educadores, entonces lo primero es otra vez con los muchachos insistirles primero, normalmente cuando sucede eso, y también como lo mencionó José, es porque los arqueros en la paca, todos están distraídos. Entonces, no puede ser que el que esté anotando se le olvide anotar y a los otros 3, que normalmente hay 4 arqueros por paca, no estén revisando lo que están poniendo en las planillas. Entonces, se les recuerda cuál es su responsabilidad a los arqueros. También esa es nuestra parte. Es, por así decirlo, es un pequeño jalón de orejas, pero a manera educativo, ¿sí? Y se les recuerda a los arqueros y se les recuerda a los entrenadores de los arqueros que están involucrados en esa paca, que sus muchachos no están haciendo una labor ética, o sea, fidedigna, ¿no? Entonces, es en ese sentido, se les recuerda a los muchachos. Ahora, ya ocurrió la situación, y entonces ahí lo que tiene que pasar, bueno, es el juez no va a inventar los valores, ¿sí? Y el juez va a estar complicadísimo que se revisen los valores en las dianas, ¿sí? O por la cuestión de los huecos, de todo eso, es casi imposible. Y sin embargo, lo único que queda, ¿sí? Es que si ese muchachito que no se anotó los valores de las flechas, los otros compañeros de las pacas no están de acuerdo en el valor, o sea, no se ponen de acuerdo, así como es para cuando se está el valor de una flecha, como lo mencionaba José, bueno, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Entre los 4 muchachos, entre los 4 competidores se tienen que poner de acuerdo y tienen que estar de acuerdo en qué valores van a poner en esas casillas. Si no están de acuerdo, entonces pues
lo siento, esos valores van a tener que ser M's. Exactamente. Natalia, tengo una pregunta. Sí. Acabas de mencionar de que acabas de decir que si una flecha entra en el target y hay un rasgado del papel, lo que se considera es el cilindro de la flecha. Yo hice esta pregunta en el módulo pasado, haciendo referencia a tiro con arco compuesto y con un traspaso completo, con marca de las plumas en la diana. La diana tocando la línea, y el ejemplo que di fue tocando la línea entre el 9 y el 10, pero la marca que está tocando la línea era de las plumas, cuando la flecha traspasó el target. Ahora tú me dices que si una flecha entra en el target y rasga el papel, lo que tengo que considerar es el cilindro de la flecha. ¿Y qué pasa si la flecha pasó completamente? ¿Qué vas a considerar? Bueno, si pasa completamente, normalmente queda la marca del cilindro y unas rayitas que serían las plumas. Eso es lo normal. ¿Y esa es la que se cuenta? Se cuenta la del cilindro. Igual, como te digo, si tenemos duda de qué valor es, se le da siempre el mayor valor al arquero. Perdón, Natalia. No entendí muy bien, honestamente. Digamos, tenemos la rasgadura del papel donde vemos la marca del tubo y de las plumas, ¿cierto? Se alcanzan a ver unas pequeñas rayitas que son las plumas. Lo que consideramos es el centro, la parte central. Si de pronto esa parte central está entre dos valores y tenemos la duda de que pudo haber tocado la de mayor valor, esa duda simplemente le da el mayor valor al arquero. Sí, no, eso está claro. Si se ve claramente que está en un color o el otro, o en una parte de la línea o el otro, se le da el valor. Sí, hace eso diciendo si la marca que está en la línea corresponde al cuerpo o cilindro que es la flecha. Pero si la marca que está en la línea corresponde a la pluma, ¿qué pasa? No, la pluma no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta es el tubo de la flecha. Esa marquita de la pluma no se cuenta como el valor mayor. Tienes que ver el centro del hueco. Gracias. Con gusto. Natalia, sobre eso, vuelvo e insisto. Tú hablas de lo que es el cuerpo, el cilindro de la flecha, porque ya eso está definido dentro de los reglamentos. Sí. La flecha tiene que tener un diámetro. Sin embargo, para llevar las cosas de mejor manera, se le da el derecho a duda al atleta. No creo que estoy equivocado o no. O sea, si a nosotros como jueces nos genera duda de qué valores, declaramos el mayor valor. No sea al arquero, no sea otra persona. A nosotros como jueces nos genera duda el valor. Si puede ser, por ejemplo, 8 o 9, entonces damos el 9. Sí, ok, pero es que estoy con el compañero que me antecedió. La pluma esta, o sea, lo que es un estabilizador del cilindro o de la flecha, rasgó y llegó a tocar la línea de mayor valor. Entonces, ¿qué le damos al atleta? Lo que cayó, lo que es el cilindro o lo que tocó la pluma. El cilindro. Perdona, pero me parecía a mí que yo estoy de acuerdo con el compañero de delante, esto para darle el derecho a duda al atleta, porque eso es ínfimo. Me parecía a mí, yo le diera también el cilindro, pero ahora tengo como más claridad con lo que dijo el compañero que me antecedió, que también la pluma habría que darle el valor ese. ¿Qué les parece? No. Depende de la rasgadura. O sea, si tú ves claramente que la rasgadura tiene la forma del tubo y las 3 plumas y lo que está tocando la línea es la rasgadura de la pluma, no la tienes por qué tener en cuenta. Ya, si de pronto la flecha rasgó diagonalmente y ves que esa rasgadura toca la línea y no hay señal de que solo sea la pluma la que tocó la línea, pues en ese caso sí. Hay que mirar muchas cosas y analizar muchas cosas cuando hay un traspaso. Entonces hay que mirar de la posición de la flecha en la parte de atrás de la paca, si de pronto quedó todavía pegada a la paca y se puede empujar. Hay muchos factores que determinan si es así o si no, pero si tú ves claramente
que la rasgadura tiene la forma del tubo y las plumas, no consideras ese pedacito de la pluma. De todas maneras, es muy poco probable que una pluma pueda marcar de manera muy evidente el papel. Porque Estoy en desacuerdo con usted, caballero. Eso, la pregunta la hice en el módulo anterior y la respuesta que recibí de los jueces es contraria a la que dice la señorita Natalia. Y las veces que yo he visto una flecha pasar el target completamente y dejar la marca de las plumas bien marcadas en la diana, no es una vez, han sido un sinnúmero de veces, más que todo cuando no tenemos targets así como de muy buena calidad y tenemos que hacer lo que se puede, pasa bien seguido. Y lo que queda son las 3 plumas cortando la diana y el cilindrito en el centro. Está bien. Ahora, perdón. Está bien. Sí, voy a decir algo. El reglamento es sencillo. Más allá de que la flecha esté formada por plumas, no, punta y un montón de elementos, el valor de una flecha se determina por la posición del astil. No lo podemos cambiar eso, no es una cuestión de parecer. A mí me parece que se debiera considerar o no se debiera considerar. Cuando nosotros tenemos una flecha completamente embebida en la contención, pero que no traspasó, una vez que tanteamos todas las flechas, que no hay dudas con ninguna otra, ya están todas anotadas, procedemos a empujar hacia atrás la flecha. Y ahí va a quedar en evidencia si el tubo está tocando o no está tocando la línea divisoria de puntaje. Y aun cuando hubiese un rasgo en el papel producto de la pluma, si la vara, el tubo no toca. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Yo no sé qué fue lo que respondieron ayer, no tengo registro de lo que respondieron los jueces ayer, pero esto es así, esto es la forma de actuar. En el caso de un traspaso, obviamente es complicado siempre definir el traspaso en el ángulo, pero obramos más o menos de la misma manera. Si nosotros vemos el agujero que produce la flecha, repito, puede ser que en México sea común que queden las plumas marcadas, pero bueno, no importa eso. Lo que nosotros tenemos que ver es el tema del diámetro, o sea, el astil de la flecha. Buenas noches, tengo una pregunta. Uh-huh. Bueno, mi nombre es Andrea Ayala, soy de Colombia y mi pregunta es, si en caso tal de que un parapeto o un blanco, sea por un fuerte viento o algo similar, cayera y las flechas se hayan desplazado de su punto de impacto y sea imposible definir cuál era su valor, ¿yo qué debo hacer ahí en ese caso? O sea, ¿qué decisión debo tomar? Eso lo vamos a ver mañana, que es justo lo que me toca hablar a mí, una de las cosas que me toca hablar a mí. En el caso de un parapeto que se cae, es una de las 2 instancias en las cuales una flecha puede volver a dispararse. Es decir, sabemos que hay 2 casos en que una flecha se puede volver a disparar, es cuando la flecha cae dentro de la zona de 3 metros y cuando se cae el parapeto y no hay forma de poder determinar porque se movió la flecha. En ese caso habría que volver a disparar. Igual lo vamos a ver mañana.
Ok, perfecto, muchas gracias. Tengo una duda final. Sí. Natalia hablaba acerca de que, por ejemplo, si tú topas, bueno, pasó en el Panamericano, exactamente a una jueza le dijo, señorita juez, usted topó la paca con parte de su ropa, tiene que darme el valor mayor. ¿Existe eso o no existe eso actualmente? ¿O en ese entonces existía? Eso lo mencioné. Muchas veces los arqueros para crear algo de presión en el juez le dicen, usted tocó, usted movió, usted no sé qué. Nosotros como jueces no debemos dejarnos intimidar. Sí, a veces pasa, tocamos sin querer, movemos sin querer, pero la valoración la debemos hacer como está la flecha en ese momento, independiente si ya lo tocamos o no. Aquella Son vez con la juez accidentes que le dio el otro pasan. puntaje. No es obligación del juez darle el mayor valor porque tocó la diana. Y a la siguiente ronda ya fue sin la chopa la juez. Ella valora. En ninguna parte del reglamento dice eso. Alguna vez nos decían que sí había, me acuerdo de esa parte, pero después decían que había otro tipo de valoración, por eso no se le hacía caso a eso en realidad. Por otro lado, estamos de acuerdo que si yo voy caminando como juez, me voy a dirigir a la diana para dar un valor de flecha, me tropiezo y me caigo arriba de todas las flechas, es una cosa. Ahora, si por apoyar, por tocar con la lupa, para mirar de costado, toco la diana, ¿qué variación puedo producir? Ninguna. Ya, otra cosa, de lo que hablaban ustedes recientemente, de que si le toman el valor, por ejemplo, del Baines cuando traspasa un arco compuesto, yo pienso que debe considerarles el diámetro del tubo. Al fin y al cabo, tú tienes un diámetro que puedes disparar en una competencia abierta. El rato que le consideras al Bain también estás teniendo unos milímetros adicionales, no me parece justo. O sea que para mí sería preferible que traspase la flecha para que me cobren el valor mayor por el Bain. Esas son ya cosas como que circunstanciales. Y en la reunión anterior, por ejemplo, en la reunión anterior, disculpa que te cortan, sí. En la reunión anterior le tomaban en cuenta al Bain, el corte que hacía la pluma. Entonces hay una diferencia entre jueces. Por eso lo que te decía, yo puedo pedir la opinión de otro juez. O sea, depende del juez lo que me diga. Lo que tú me dices, de acuerdo al tubo o de acuerdo a la pluma. Digamos, yo estoy hablando de lo que dice el reglamento y lo que yo como juez éticamente hago. Sí. Disculpa, Nati, disculpe, y me apego José. al reglamento en esa parte. Estoy de acuerdo completamente, pero en la anterior reunión le tomaron en cuenta a la pluma. Nati y José, disculpen, por favor, quiero hacer un comentario. Sí. Eva Herrera de México. Yo he estado presente en las sesiones. De verdad que no recuerdo que los jueces que nos dieron el tema anterior, el módulo anterior, hayan dicho lo que están comentando respecto a las plumas. La última. Permítanme, a ver, señor Efraín, estoy hablando, ¿sí? Creo que esto que está haciendo World Archery las Américas es maravilloso para todos nosotros, ¿sí? Se está dando la oportunidad que jamás había dado de que jueces en formación, que discúlpenme, pero no se les debe de denominar jueces, porque no lo son aspirantes a jueces, ¿ok? Entonces, debemos de tener siempre un respeto por los ponentes que de manera voluntaria están dando su tiempo y sus conocimientos, ¿sí? Aquí considero que es para que aprendamos, para que haya una retroalimentación y no tenemos por qué señalar ni cuestionar a nadie. Por favor, jueces, los invito a que lean. Quienes están por primera vez en esto, que es nuestra disciplina, que nos apasiona, lean. No lleguen, digo, si les interesó y les están dando, la oportunidad de tomar estos cursos de gente de verdad tan experimentada, que yo lo valoro y lo dije yo muy pocas veces hablo, ¿sí? Pero lo dije, lo externé. Yo soy una persona que valoro este tipo de cosas, ¿sí? ¿Cuántos somos? Ver, Eva. Espérenme, hemos llegado a ser 200 y tantas personas, ¿sí? En los temas, en los módulos. Entonces, queremos tener dudas todos, pero por favor, no es posible
que señalen, lleguen por favor con algo de conocimiento. No tenemos toda la información, por supuesto que no. Y luego hay las interpretaciones, hay cosas que pueden ya no ser válidos algunos comentarios en los reglamentos, ¿sí? Pero por favor, en los libros, seamos respetuosos y valoremos el tiempo que están dando los ponentes. Sí, nos podemos equivocar, ¿sí? Pero eso se puede solucionar después. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Voy yo, José. Señores jueces, señores. Permítame tantito, por favor, permítame tantito. Dale. Ok, César. Aquí es bien importante, obviamente no es que me dijo un juez, que lo hizo un juez o que pasó así. Cada cabeza, ustedes saben, cada cabeza es un mundo, ¿sí? Y nosotros y ustedes como jueces tenemos, bueno, un reglamento que seguir. Ese reglamento indica que para cuestiones de traspasos, cuestión de traspaso ya sea parcial o total, o del tema que se están hablando de lo que es el valor de la flecha, lo que nos indica y lo que nos señala el reglamento es que el valor se le va a dar a la flecha, al ástil, al tubo, como le quieran llamar. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, ¿sí? ¿Qué está en el tubo? La punta y el nock forman parte del tubo, ¿sí? Están incrustadas en el tubo. Las plumas están sobre el tubo. Es una cuestión totalmente aparte. Si le pongo un sticker al tubo y ese sticker me hace más gorda la flecha, entonces probablemente ya mi diámetro no sea legal. Entonces, es bien importante que sí tengamos bien claro que el valor de flecha, tanto si muerde la línea o no muerde la línea, o si hubo traspaso o no, se trata de hacer sobre lo que es la vara, el ástil, el tubo. Ahora, sobre la reunión pasada, ¿sí? Lo que hayan dicho mis compañeros, que yo estoy casi seguro que lo que quisieron dar a explicar es que en un traspaso, hay que le toque. Ahorita somos 150 personas las que están en el grupo y a todas nos puede tocar valorar un traspaso. Lo que tenemos que hacer es hacerlo de la mejor manera y seguir el procedimiento como nos lo están enseñando o como nos lo están señalando. Ahora, ¿qué valor voy a dar? De los 149 personas que estamos aquí, si todos fuéramos jueces, probablemente a lo mejor unos darían 9 y otros darían 10, ¿sí? Si es que está entre esos dos valores la flecha. Pero ahora es bien importante que el valor que definan ustedes jueces, porque son ustedes los que van a estar involucrados en esa situación, y no se vean como arqueros, ¿sí? Yo sé que muchos saben tirar, yo sé que muchos son tiradores o fueron, ¿sí? No se vean como arqueros, ¿sí? Tienen que verse como jueces, como lo que quieren ser, y tienen que de la manera más imparcial hacer el mejor desempeño, ¿sí? ¿Para quién? Pues obviamente no queremos agradar a nadie, pero queremos hacer bien nuestro trabajo y lo tenemos que hacer obviamente de la mejor manera. Yo tengo que hacer bien mi trabajo en la PAC y al momento de yo estar viendo ese traspaso, ¿sí? Yo me tengo que fijar en por dónde pasó el tubo. Yo no sé si las flechas, las plumas que traían esas flechas medían 5 centímetros de largo o 2 centímetros de ancho, mejor dicho, 2 centímetros o 5 centímetros de ancho. Eso no me interesa. A mí me interesa saber por dónde pudo haber pasado el tubo. Si por cualquier razón yo, juez, ¿sí? O ustedes, jueces, que era lo que decía Natalia, al momento de hacer ese procedimiento, ustedes están con duda y no saben si pudo haber pasado por el 9 o por el 10, entonces yo le doy el beneficio de la duda al arquero. Y es lo que también tienen que hacer ustedes, darle el beneficio de las dudas. Si por cualquier cosa la carátula está muy dañada y se ve la rotura de las flechas, de la flecha, de las plumas,
y no alcanzo a percibir bien por dónde pudo haber pasado el astil. Yo no tengo una forma clara de saber por dónde pudo haber pasado el astil. Entonces, pues obviamente mi única guía, mi única orientación es la marca de las plumas, ¿sí? Y entonces yo intento darle el beneficio de la duda, pero es porque le estoy dando el beneficio de la duda, no porque le estoy dando por dónde rompió la flecha, que diga la pluma. Y eso es también bien importante que les quede claro, que yo creo que es lo que mis compañeros quisieron dar a entender la sesión anterior. Una anécdota les voy a contar con respecto a lo que decía César de juzgar el valor de flecha. Cuando me toca hacer el curso de juez internacional en Brasil, tuvimos la clase en donde teníamos que juzgar flecha. Y los que estaban dando el curso, que eran Sergio Font y otro juez de Malta, Dion Buagiar, clavaron unas flechas dudosas, y el grupo, que éramos unos 10, 12 arqueros, jueces, teníamos que ir con nuestra lupa y determinar el valor de las flechas dudosas. Bueno, cada cual hizo el procedimiento, ninguno dijo el valor, y entonces, una vez que todos terminamos de juzgar, dice, bueno, a la derecha párense todos los que creen que es un 9 y a la izquierda todos los que creen que es un 10. Y nos dividimos, la mitad pensábamos que era un 9 y la otra mitad pensábamos que era un 10. Bueno, ¿qué hacen? Dion y Sergio agarran sus lupas y miran. Y ellos tampoco estaban de acuerdo. Uno dijo que era 9 y el otro dijo que era 10. Y estamos hablando de dos jueces internacionales de vastísima experiencia que tenían consideraciones distintas. Es decir, nunca nos vamos a poner todos de acuerdo en el valor de la flecha. Nunca hay el 100% de seguridad, o casi nunca, digamos. En flechas muy dudosas, tenemos que apelar a esto que decía César. Si tenemos íntimamente la duda real de si fue un 9 o fue un 10, le damos el 10. Pero si estamos convencidos que es un 9, damos el 9. ¿Me permite? Sí. Esto no es de ver o de decir quién dijo qué, o para comparar. Esto yo pienso, y la razón por la cual yo tomé este curso es para aprender. Y la razón por la cual yo hago preguntas es porque yo escucho, pienso, analizo. Yo no simplemente hago lo que dice algo, yo tengo que entender. Y si he recibido X información por parte de X persona, y esa información es diferente a la información que estoy recibiendo por la Y persona, yo necesito tener eso claro. Yo no estoy tratando de criticar su trabajo, yo aprecio su trabajo. Considero irrespetuosa la intervención de la muchacha que habló, porque yo estoy ampliando mis conocimientos, yo estoy entendiendo. Efraín, no, yo creo, y hablo por lo menos en nombre propio, de ninguna manera consideré que fuera una, digamos, una pretensión de imponer algo. Fue simplemente sacarse una duda, y está bien. Nosotros tres, tanto Natalia como César y yo, coincidimos en que el valor de la flecha tiene que ser dado por la posición del astil. Así lo dice el reglamento, así lo establecen las normas, no es una interpretación. Lamentablemente ninguno de los tres estuvimos ayer, o yo por lo menos estuve, pero no recuerdo esa conversación. Es cierto, yo me retiré en un momento, sobre qué fue lo que se dijo, pero señor, si de algo te sirve... Disculpe, María Isabel de Costa Rica, yo tampoco recuerdo haberlo escuchado, pero yo creo que tal vez no tiene sentido redundar en el mismo. Exacto. Creo que sí es importante para don Efraín el modo en que pregunta, porque lamentablemente sí suena como a casi un interrogatorio que una consulta. Yo creo que tal vez lo que sería sano es, si él se queda con la inquietud, remitir el correo, como hemos repetido en otras cosas, y que el grupo, tanto los de hoy como los que respondieron en la vez pasada, si fue que respondieron a la pregunta, hagan la aclaración para que este tema se cierre. Así don Efraín aprende y seguimos enfocados en otras preguntas, porque no tiene sentido seguir así. Y no es justo también, porque yo también sentí un poco chocante la pregunta, pero no tiene sentido seguir porque se está perdiendo el objetivo.
Y Estamos tal de vez acuerdo. así don Efraín no se queda con la inquietud y tampoco suena a cuestionamientos. Sí, pero de todas maneras, buenas noches. Todos merecemos respeto y tenemos el derecho. Si se hace una pregunta es por una inquietud. Y en diversas capacitaciones y eso quedan siempre preguntas en el aire y en ocasiones tenemos que remitirnos a lo que dice el libro de juzgamiento, o eso es lo que tenemos que hacer, remitirnos al libro de juzgamiento. Pero a veces creo que a nosotros como personas que estamos en un proceso de formación y formando, como se habló desde las primeras conferencias, a veces nos falta esa parte humana, ¿ya? Y esa parte de ser solidarios. Yo creo, voy a ver, yo creo que tenemos diferentes formas de aprendizaje todos nosotros. Yo entiendo al señor Efraín y creo que como yo ocupo piedras y palitos para comprender, así está el señor Efraín. No que hayan dicho que las plumas son las que dan valor. Ellos dijeron que era una evidencia en la marca que deja la flecha para dar el valor de la posición. Eso es otra cosa. Eso es lo que comentaron antier, en la última sesión. Entonces, Está bien. yo creo que esa es la duda que él tiene. No, que la marca... Buenas noches. Ok, gracias. Compañeros, habla Cristian Tavares. Yo estuve en la sesión del viernes, hice una intervención también para colaborar pues en ampliación de los conocimientos de todos los jueces que están en este momento en el curso. Los felicito y de verdad me parece algo interesante. Pero lo que acaba de decir la señora es totalmente cierto, es la evidencia. No se habló de que la pluma era la que daba el valor. Es solamente que esa pluma se tomaba como evidencia. Eso lo tengo claro porque yo estuve ese día. Gracias por darme la palabra. No, por favor. Está muy bien, claro que sí. Generalmente a las 8, 8 y cuarto. Estamos juzgando un traspaso. Encontramos la flecha, sabemos que es factible que haya pasado la flecha a través de la contención y resulta que tiene plumas verdes y cuando vamos a la carátula encontramos un hueco sin marcar con plumas verdes o con una pluma verde y está más que claro que por ahí fue el traspaso. Entonces, eso es la evidencia que nosotros tenemos que buscar en la diana. Entonces, si yo voy, es una flecha con plumas verdes, tengo la flecha, hay un traspaso, y tengo un hueco sin marcar en el 4, y tengo un hueco sin marcar en el 9 con una pluma verde, y le voy a dar el 9, porque está claro que filtró en el 9, en el otro no filtró, está la evidencia. Eso es lo que seguramente se ha conversado. De todas maneras, yo creo que no está mal que se cuestione lo que decimos los jueces, porque no somos infalibles, nos equivocamos y cuando aparentemente pudiera haber una disparidad de criterios entre lo que dice un juez y lo que dice otro, está bien que se pregunte. Yo no me siento para nada molesto con la cuestión que hizo Efraín y creo que la hace desde el convencimiento de que hay algo que no le cierra y está bien, me parece perfecto que quiera pedir explicación. Yo por eso digo, creo que hay que dar por terminado el tema y si está aclarado, listo. Así es, tienes razón, José, y la verdad que es muy importante, compañeros, jueces y futuros jueces, y eso es algo que siempre, a mí me lo han dicho cuando estoy trabajando en un evento y también es algo que yo también les recuerdo cuando me toca estar al frente de un evento. Y aquí lo importante es preguntar, ¿sí? Si nos quedamos callados, esto truena. Y me truena a mí, me truena a mi equipo, me truena a mis compañeros y nos truena a todos. Y no se trata de eso. Se trata de hacer lo mejor posible. Cada juez tiene que hacer lo mejor posible durante un evento para que en lo general el grupo que le haya tocado sancionar las actividades de un evento, ¿sí?, salga con las mejores calificaciones, ¿sí? Entonces,
Eso es bien importante, preguntar. Y si algo no me quedó claro, ¿sí? Pregunto. Y si no me volvió a quedar claro, lo vuelvo a preguntar. Y si por cualquier cosa yo me confundí, no entendí bien, como comentaba Elizabeth, que piedritas y palitos, bueno, vuelvo a preguntar hasta que me quede totalmente claro. Y ahora, para eso estamos, o sea, no por el hecho de ser juez internacional me voy a saber de pe a pa el reglamento, ¿sí? Porque no se trata de eso. Se trata de saber dónde tengo que buscar, qué tengo que buscar, ¿sí? De qué forma para poder responder una pregunta. En ocasiones no voy a tener la respuesta aquí totalmente a la mano y eso nos puede también pasar a cualquiera. Entonces, esto también, evento tras evento, es importante preguntar, volver a repasar, oye, el tiempo de disparo, oye, esto ha cambiado algo. Entonces, a mí me parece perfecto que pregunten, por muy simple que parezca el comentario o la duda, hay que preguntar siempre, ¿no? Entonces, quiero yo realmente, compañeros, felicitarlos. El hecho que haya habido de cierta forma, una discusión no significa algo malo, sino al contrario, creo que todos ganamos precisamente de estos comentarios y todos aprendemos de cualquier situación. Quiero felicitarlos por estar al pendiente y obviamente vamos a dar cerrojazo, vamos a cerrar la sesión por el día de hoy. En algunos lugares ya van a ser las 10 de la noche, ya es bastante tarde. Entonces, invitarlos a que, bueno, se organicen otra vez y que nos puedan acompañar el miércoles, pues a la misma hora, ¿no? El miércoles vamos a tener otros 3 temas del módulo 6 y bueno, y la última sesión va a ser el viernes 2, donde vamos a tener ya lo último. Entonces, recordarles que dudas y cualquier comentario, cualquier cosa, por favor, pónganlo en el correo. Pónganlo en el correo, pónganlo ahí, con confianza, compañeros. Así, José, César, Natalia, por favor, necesito que me ayuden con esto, ¿qué pasa con esto? Yo vi también muchas preguntas en el chat, pero de repente son tantas que no nos alcanza para darlas a todas. Y queremos, bueno, en la manera de las posibilidades, pues solventarles la duda. Entonces, Nati, no sé si quieras pues despedirte. Muchísimas gracias, Natalia, y muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias por estar con nosotros en esta sesión. Espero que podamos haber resuelto muchas de las dudas que tenían con lo que se respondió acá. Igual ahí tienen el correo donde si tienen alguna duda adicional nos pueden escribir y estamos respondiendo poco a poco las preguntas que nos llegan. Nada, muchas gracias por la atención y por las preguntas. Nos vemos Excelente pronto. presentación, muchas gracias. Gracias a todos. Felicidades. José. Muchas gracias. Muchas gracias.